alimentaria, un poco empezar a mover, a circular la economía del país. Ese es el objetivo. Dos líneas, por un lado la tarjeta alimentaria, por el otro lado el tema económico del momento y sobre todo en el plano nacional es la reestructuración de la deuda externa. Y es por eso que ya nos encontramos con Gabriel Weidman, quien es economista, bueno, para hablar un poco de cómo impacta esto de empezar a implementar la tarjeta alimentaria, digo, en el mercado, en la economía, en la gente. ¿Cómo va? Buen mediodía. Buen mediodía, ¿cómo va? Bueno, esto hace un poquito activar la economía del país, ¿no? La Y economía nacional interna. sí, es un empuje fundamental, ya que si uno lo calcula más o menos, lo que encuentra, se comentaba que en Entre Ríos eran 37.000 beneficiarios, 37.000 tarjetas, que pensando de entre 4.000 y 6.000 pesos por cada una de las tarjetas, genera un movimiento económico fundamental de más de 1.000 millones de pesos por mes que se van a estar activando a la compra fundamentalmente de alimentos de suma necesidad para las familias y sobre todo las familias más necesitadas. ¿Impacta más en los comerciantes, en los supermercados, en la gente que empieza a, bueno, a acercarse a estos comercios también porque tiene la posibilidad de tener en sus manos este plástico con dinero? Claro, ahí hay un primer momento en donde va a impactar, supongo yo, en los comercios que puedan tener el acceso a un postnet o alguna forma de tramitar la tarjeta, pero tengo entendido que también se llevan adelante diferentes instrumentos para que eso se popularice un poco más y pueda ser cada vez más los comercios que puedan acceder a aceptar el pago con tarjeta. Entonces eso va a tener un principal impacto además en las economías regionales, las economías locales, ya que una gran cantidad de estos alimentos que se consumen son producidos localmente o en la región. Siempre hay una cantidad de alimentos que son producidos en algunas pocas empresas, pero una gran cantidad de los alimentos que consumen los argentinos se producen por lo general cerca de los mismos puntos donde se compran. Entonces eso hace traccionar no solamente el consumo en el comercio, sino también en el productor, en el transporte. Es una cadena, ¿no? Genera un encadenamiento muy importante que de a poco va incorporando cada vez más trabajo y impulsa la demanda agregada del país. ¿Puede tener un efecto secundario que al activarse el consumo o el comercio de estos productos bajen en algunos casos los precios, digo, para el común de la gente que va a seguir comprando en supermercados con su plata, dinero en efectivo? Eso ya es un caso muy particular, en un contexto inflacionario como el que está ahora, la disminución de los precios ya sería un tema muy difícil de ver. Y más A pocos días de conocerse la inflación de enero, ¿eh? Claro, a pocos días de conocerse la inflación y en un contexto donde se impulsa hay una gran inyección de demanda, sobre todo pensando en cuáles son las cadenas en donde pueden acceder a la compra de estos alimentos. La disminución de precios es algo relativo, me parece. ¿Cómo impacta en lo social que estas personas o familias tengan esta tarjeta y puedan acceder a la compra de alimentos? Es fundamental, sobre todo pensando que el tema de la nutrición y además el complemento de lo que es la tarjeta social con el tema de una educación alimentaria es fundamental para uno de los problemas que presenta Argentina, que es la malnutrición. Entonces, un impulso hacia la nutrición y un impulso hacia los buenos hábitos alimentarios en complemento con lo que significa además la inyección de dinero en las personas que están en una situación vulnerable genera, sin ningún lugar a duda, un impulso de las condiciones sociales en las que se encuentran, por lo menos en términos de inmediato. Las cuestiones estructurales son un poco más difícil de pensarlo, por lo menos no habría que pensarlo solamente en los términos de una tarjeta alimentaria. Incluso cuando se empiecen a entregar las tarjetas también va a haber capacitaciones, digo, cursos para que la gente sepa cómo administrar este dinero de manera óptima. ¿Qué opinas de esto? Sí, eso es fundamental, ya que hace poco se estuvieron analizando los números en lo que se está gastando en la tarjeta alimentaria en enero, en las primeras implementaciones en Buenos Aires. ¿En qué se gasta? A ver. Y uno de los principales porcentajes es en carne, en leche, en elementos con mucha proteína que son fundamentales para la dieta, pero hay un 30% del gasto en donde todavía se hacen con alimentos con alto contenido de azúcar, que si uno lo piensa en términos nutricionales, no está mal, pero no es lo óptimo lo que busca llegar a la tarjeta, a fin de cuentas. Bien. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Tarjeta alimentaria por un lado, esto es el epicentro de aquí de la provincia de Entre Ríos. Nos vamos al plano nacional, la reestructuración de la deuda. ¿Y qué semana se viene para la Argentina, no? ¿Qué va a pasar esta semana? Va a ser una semana fundamental, ya que visita a la Argentina el FMI y por lo tanto se está poniendo en debate ya el apoyo que va a tener con el principal organismo que es acreedor de Argentina y sobre todo en un contexto en donde
las reuniones que ha mantenido el ministro de Hacienda con el FMI han sido positivas y además el presidente Fernández ha logrado el apoyo de una diversidad de países europeos, entre Francia, Alemania, Italia, España, etcétera, que representan aproximadamente el 15% de los votos que tiene el FMI. Entonces, esa gira ha sido de utilidad, ¿no? La gira por Europa del presidente. Ha sido, por lo pronto parece muy positiva, por lo menos en los términos de la renegociación de la deuda. Claro. Si bien Argentina este año, sobre todo a partir, o sea, los problemas de deuda que tiene este año, lo va a empezar a enfrentar en abril, mayo, no son deudas que venza con el FMI. La deuda del FMI vence de acá a 2 años. Pero el apoyo del FMI va a ser fundamental para la reestructuración de la deuda que se viene ahora, sobre todo pensando que ya entre febrero, más tardar mediados de marzo, se tiene que estar pensando un cronograma, un programa de pagos y una propuesta que tenga el gobierno nacional hacia los acreedores. ¿Cuándo llegarían los agentes del FMI aquí, al país? Tengo entendido que ya serían en estos días y que va a ser unas reuniones sobre todo para ver el plan económico que va a estar siguiendo a lo que va a ser no solamente el cronograma de pagos, sino el programa económico que va a tener Argentina para dentro del país. Por este momento no se puede pagar la deuda de ninguna manera, dijo el presidente Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque en primer lugar, porque Argentina no tiene los dólares necesarios para hacer frente a esa deuda y si aún así los tuviera implicaría gran dificultades económicas para dentro del país. Para pagar la deuda externa, Argentina no solamente necesita hacer un ahorro fiscal, por decirlo de alguna manera, donde debería de hacer que el Estado gaste por debajo de lo que está recaudando, retirando dinero de la economía, y sería lo inverso de lo que hablábamos recién de la política social. Sería un ahorro fiscal, pero además de conseguirse los pesos para pagar esa deuda, necesita hacerse de los dólares para pagar deuda externa, lo cual requiere sacar dólares que en este momento están siendo destinados a importaciones y a la dinámica habitual de la economía argentina. Retirar esos dólares implicaría una gran inestabilidad económica, tanto por el lado de mayor dificultad para el acceso de dólares para importación, pero también sobre presiones a la devaluación del país, de la devaluación de la moneda del país en un contexto inflacionario. Entonces, en esos términos es sumamente impagable, más allá de que no se cuenta con la capacidad de pago, que no se cuente con los recursos externos necesarios. Claro. Entonces el debate pasa no solamente por la capacidad que tenga el Estado argentino de pagar la deuda, sino por la falta de dólares y los problemas estructurales que tiene la Argentina. La falta de dólares es lo que deviene también en el debate alrededor de la fuga de capitales. ¿En la economía cotidiana de la gente va a influir en algo esto? ¿Va a cambiar en algo? Va a ser fundamental que la renegociación salga bien para poder mantener una estabilidad macroeconómica. En los casos en que se deterioran las negociaciones y en el peor de los casos que se entra en un default, las consecuencias son muy importantes para el país, ya que se dificulta el comercio exterior, se dificulta el aspecto financiero del país hacia afuera y entramos en grandes problemas, como decíamos recién, de la falta de dólares y las dificultades económicas hacia dentro del país, con mayor inestabilidad, mayor riesgo país y probablemente contracción económica con altos niveles de desempleo o con una posible devaluación. Muchísimas gracias. A usted. Gabriel Weinman, entonces economista, hablando de distintos temas económicos, tanto para la provincia de Entre Ríos como también temas económicos en el plano nacional. Y si nos metemos en temas económicos,